Bienvenidos amigos a otro programa de Independientemente. Mi nombre es Jesús Garza. Mi nombre es Julio Calvo. El día de hoy vamos a hablar sobre la pobreza. ¿Qué tenemos, Julio, el día de hoy? Bueno, hay datos interesantes. Lo primero es comentarles qué fuente estamos utilizando. Las estadísticas las estamos sacando del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, CONEVALC. Y aunque en meses anteriores hemos visto que hay algo de polémica en relación a el cálculo o el cambio en la forma en que se calcula la pobreza en México y que hace que se inflen un poco los números con fines electorales, se dice, no es algo que decimos nosotros, se ha comentado, Claro. pues es la fuente oficial que existe para esa medición ahora y es la que vamos a utilizar como referencia, ¿no? Encontramos nuevamente casos particulares, como vemos, en términos del país, de México como un todo. Tenemos 55, al 2014 tenemos 55 millones de pobres, que eso representa un 46% más o menos. Y de extrema pobreza tenemos cerca de un 9.5%, que son más o menos unos 11,5 millones de mexicanos. Pero lo primero es definir, porque me imagino que muchos nos preguntan, bueno, ¿qué definen como pobre para ese cálculo y qué definen como extrema pobreza? La pobreza se define como la posibilidad de que haya al menos una carencia de 6 factores que ellos consideran que son los factores determinantes para la pobreza, ¿no? Uno es el rezago educativo, o sea, si le alcanza o no para acceder a recursos de educación, si le alcanza o no para acceder a servicios de salud, si le alcanza o no para acceder a servicios de seguridad social, si le alcanza o no para tener calidad en espacios de la vivienda. Los servicios básicos de la vivienda es el otro, y el acceso a la alimentación, digamos la canasta básica, ¿no? Si alguno de esos falta, estamos diciendo que la persona se considera que es pobre. Correcto. Pero si más de 3 faltan, al menos 3 o más faltan, entonces se considera que es extrema pobreza. Ahora, esa es una de las definiciones que hay. La otra es en términos de la renta o del ingreso. Si la persona tiene lo suficiente para alcanzar lo que se denomina como el bienestar mínimo, que quiere decir que es solo para los alimentos. O sea, hay personas que pueden no alcanzar al tema de los alimentos, entonces se considera que están por debajo de la línea de pobreza, o sea, no alcanza para subsistir ni siquiera. Exacto. Y si les alcanza estrictamente para lo básico, que es alimentación y los servicios básicos que dijimos, pues se considera que está una persona que está pobre porque estrictamente alcanza para lo básico, para la subsistencia, ¿no? Sin embargo, nos encontramos nuevamente con que en Nuevo León, Sí, bueno, estadísticas ya, lo que platicó Julio, estadísticas, el último dato que tenemos, 2014, Nuevo León tiene el índice más bajo de pobreza, 20.4%, contrastando, y aquí hago énfasis con el Estado de México, 49.6% de pobreza, y en el lado extremo, el estado que más pobreza tiene es Chiapas, 76.2%. Y aquí hicieron un énfasis que Nuevo León, 2010 tenían 21% de pobreza, hoy en día ya lo bajó a 20.4%, cuando Chiapas tenía 78.5%, lo bajó a 76.2%, pero siguen niveles bastante altos. Y recordemos el tema que habíamos platicado anteriormente, en la ocasión anterior, los recursos federales, en qué se destinan. Y ahorita vamos a platicar de un concepto muy interesante que trae Julio para nosotros, que es el Universal Basic Income, que está de moda hoy en día, el plantear un salario universal básico para la población y cómo se podía aplicar en Nuevo León. Pero bueno, vayamos a las estadísticas a nivel nacional de 25 años a la fecha. Hace 25 años había alrededor de 50% de pobres. Hoy en día el dato que diste, Julio, es de 46. Es decir, la Secretaría de Desarrollo Social se creó hace 25 años para disminuir la pobreza y no lo ha hecho. Recordemos que ya hemos platicado que el 64% del gasto público programable es desarrollo social, dentro del cual protección social, que es el programa Prospera, que son transferencias directas, es el mayor gasto, 33%, arriba en educación y arriba en salud. Vuelvo a lo mismo, no ha reducido la pobreza. Entonces, en ese sentido, estamos considerando, planteamos, ¿qué pasaría en Nuevo León si tuviésemos recursos propios? Es decir, nosotros, y recordemos, el año pasado se pagaron 255 mil millones de pesos en transferencias, en impuestos, ISR y IEPS, iba a la federación, nos regresaron 54 mil millones de pesos, y hoy en día les planteamos
un asunto muy interesante con el tema del Universal Basic Income. Ahí tenemos, a fecha, al 2014 tenemos un estimado de 1 millón de personas que están en pobreza en el estado de Nuevo León. Si convirtiéramos algo del presupuesto de las transferencias en una renta básica para esas personas, digamos que a cada uno de ellos les diéramos 5,000 pesos mensuales. Eso haría que automáticamente, porque está incluso por encima ese valor que estamos nosotros dando, porque lo determinamos así, no tiene ningún sustento atrás, sino por hacer un ejercicio más bien metodológico aquí, es la renta que determina que es la mínima básica para que la persona se considere que subsiste con las necesidades completas, no solo alimentación, es de más o menos 2.800 pesos. Estas son cifras del Coneval. Coneval dice que con 2.800 la gente puede comer y tener sus servicios básicos. Exacto. Por persona al mes. Nosotros decimos, bueno, supongamos que somos más agresivos en el tema de acabar con eso, que la gente tenga un espacio suficiente para desarrollar otras cosas, incrementar productividad y demás. Si lo hiciéramos con 5,000 pesos, por cada uno de ellos serían 5,000 millones de pesos, o sea, nos costaría 60,000 millones de pesos al año. Para ponerlo en un contexto, nos costaría una cuarta parte. La cuarta parte de lo que mandamos, nos la quedáramos adicional a lo que nos dejan, que es una quinta parte, entonces que nos quedáramos cerca de la mitad de lo que mandamos, se erradicaría inmediatamente en el primer año la pobreza. Considerando las estadísticas oficiales de 2.800, nosotros inclusive casi duplicando ese valor, tendríamos ya podríamos erradicar la pobreza en un solo año de autonomía fiscal. Y estamos hablando que esto no implica el tema de la inversión en educación, infraestructura y todo lo que va a ayudar al desarrollo real y a que sea sostenible un modelo de estos. Exacto. Pero comprando el tema de la renta básica universal de la que estábamos hablando, incluso suena muy grande la suma que estamos transfiriendo para poder cumplir estas metas. Deuda pública se pagaría, o sea, en un año que nos quedáramos con todo lo que enviamos a la federación, nos quedaría, incluso hicimos el cálculo, 130,000 millones de pesos, que es... Sí, recordemos que la deuda estatal es de 66,000 millones de pesos, aún pagando la deuda, pagando un salario universal básico a la gente más necesitada, tendríamos cerca de 135,000 millones de pesos adicionales para líneas de metro, transporte público y otros servicios tanto educativos como de salud que son muy necesarios para la entidad y que la federación no está prestando atención a la entidad. Sí, pues es que el remanente al final sería, como para ponerlo en un ejemplo más claro, 135,000 millones más o menos son como unos 35 estadios de los nuevos como el que hizo Rayados. O sea, es una inversión realmente grande la que se podría hacer en el estado con esa cantidad de recursos, ¿no? En términos de agua potable, o sea, más cosas para servicios públicos. Y veamos el contexto, el por qué estamos hablando de la autonomía fiscal. El año pasado y los últimos 2 años ha habido recortes en el gasto público federal porque cayeron los precios del petróleo y el gobierno federal depende 20% de los ingresos del petróleo. Bueno, el Estado de México es el 5º estado que más aporta a la federación, Nuevo León es el 2º. Este año el Estado de México recibió 1.2 veces, o ha recibido hasta el momento 1.2 veces lo que aportó. Nuevo León 21% de lo que aportó solamente. No solo eso, infraestructura. El Estado de México, recordemos que el aeropuerto está en Texcoco, que es Estado de México, el tren Toluca, México, son inversiones de miles de millones de pesos. A Nuevo León se le etiquetó 200 millones de pesos. Es decir, así no funciona, así no puede haber productividad, así no puede haber crecimiento económico. Si realmente pensamos en la entidad, tendríamos que observar que es la entidad que es la segunda que más aporta crecimiento económico, es la entidad de las más productivas del país y con este tipo de apoyos, subsidios, más la tecnología, la inversión que realmente se hace en este estado, pues el GDP per cápita exponencialmente podríamos pensar un avance muy importante en el corto plazo. Es lo que decíamos, habíamos hecho cálculos y decíamos que más o menos entre 10 y 15 años podríamos llegar a ser, digamos, como Estado, si tuviéramos los recursos autónomos para hacer el desarrollo, tendríamos la posibilidad de tener una renta per cápita, por decirlo así, un ingreso por persona que sería equiparable a países del primer mundo. Exacto, hoy en día el GDP per cápita, el PIB per cápita de Nuevo León es de $15,000 por persona, a nivel nacional es de 9, y si tuviésemos la oportunidad de incrementar capital humano,
infraestructura, tecnología, les aseguro que es lo que realmente te genera crecimiento económico, lo que realmente te reduce la pobreza también a través de empleos, pues estaremos pensando en un crecimiento potencial y una mayor riqueza a nivel estatal. Pero desgraciadamente estamos atados de manos. Veremos cómo se desarrollan esos temas ahora cuando viene el tema electoral, a ver cuál va a ser el tratamiento de la pobreza, que por lo que veo, en lo que se ha estimado por los diferentes partidos, la fórmula va a seguir siendo la misma. Bueno, recordemos, CONACYT le acaban de recortar el presupuesto, ciencia y tecnología, 0.5% del PIB, cuando la OECD, el Fondo Monetario y el Banco Mundial aseguran que lo mínimo que deberías de invertir en ciencia y tecnología es el 2% del PIB. Pero Cedesol, año electoral, aumentó su presupuesto. ¿Por qué? Porque es muy fácil tener a esta gente pobre, cautiva, dándoles apoyos por fines electorales. Eso, señores, no le va a ayudar en nada al Estado de Nuevo León. Y no va a contribuir a la disminución de la pobreza. Me queda claro que la fórmula está probada, o sea, se probó que no funciona. No funciona, y si no, veamos las estadísticas, no les estamos inventando nada. Yo creo que con esto terminamos, ese era el tema que teníamos para el día de hoy. Los invitamos a que compartan el video, le den like y se suscriban. Gracias, hasta luego.